Ser Podcast. La tregua entre Israel y Hamás empezará este viernes a las 6 de la mañana, según Qatar, país que ha mediado para conseguir este acuerdo. Acuerdo que en teoría tendría que haber empezado hoy, pero al final todo se ha retrasado a mañana si se cumple lo anunciado. Los combates se detendrán desde las 6 durante 4 días y Hamás empezará a liberar rehenes por la tarde a las 3. Empezará con una primera tanda de 13 de los secuestrados. Enviado especial de la SER a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel. Sí, en unas 10 horas a las 7 de la mañana hora local, las 6 en la península y Baleares, está previsto que ahora sí entre en vigor ese acuerdo temporal auspiciado por Qatar, que ha anunciado además que a primera hora de la tarde de este viernes se producirá la liberación del primer grupo, una docena de rehenes capturados por Hamás. De hecho, el ejército israelí tiene ya una lista preliminar y ha comenzado a avisar a algunas familias que viven sobre todo con ansiedad de Tel Aviv ese acceso a la lista. Tu abuela y su primo están secuestrados, están en Gaza, los secuestraron de su kibbutz, de Nir Oz. Con respecto a cómo se siente ahora, que está muy tensa, que es muy complicada la situación, porque no sé si su abuela realmente va a llegar. También los familiares de los bebés de menor edad están también ansiosos por saber si son incluidos, como se auspicia en ese acuerdo, en primer lugar entre los liberados. Muy atentos también al alto el fuego, aunque hasta última hora de la tarde-noche hemos visto cómo arreciaban las bombas sobre Gaza. Esto en el día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Israel y Palestina. Esta tarde se ha visto con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, en Ramallah. Por la mañana le ha dicho al primer ministro israelí, Netanyahu, que el número de muertos en Gaza por la ofensiva israelí es insoportable. Ahora lo escuchamos. Antes, la noticia de la tarde aquí en España: los sindicatos de Renfe y Adif han desconvocado la huelga que iba a empezar mañana y había obligado a suspender más de 1.500 trenes, huelga en protesta por el traspaso a la Generalitat del servicio de Rodalies que acordó el PSOE con Esquerra. Finalmente han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes para levantar los paros. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo confirman los sindicatos. Esta huelga queda desconvocada y ya hay un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Una huelga que empezaba mañana día 24 y que seguía el día 30 de noviembre y los días 1, 4 y 5 de diciembre. En ese acuerdo, según dicen los sindicatos, se van a mantener las condiciones sociolaborales y de movilidad de los trabajadores de Renfe y Adif, que era una de las mayores preocupaciones de la plantilla tras el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana por el que se acordaba el traspaso de Rodalies a Cataluña. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Tiempo soleado mañana viernes con temperaturas más altas que hoy, aún así con frío durante la mañana, heladas en pueblos de montaña, también en el interior, especialmente en zonas llanas. Después, durante la tarde, con el sol que hará la mayor parte de la jornada, temperaturas igual o un poco más altas que hoy, entre los 15 y los 20 grados, superando los 20 en el Mediterráneo, Andalucía y sobre todo en Canarias. En el Cantábrico veremos más nubes que hoy, con alguna llovizna, y el viento todavía soplará con intensidad en Cataluña, Aragón y Baleares. Hay media hora 25 deportes con Toni López. Buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. Jugando el Real Madrid el segundo partido de la Champions. En el segundo tiempo en Suecia va empatando a 1 contra el Häcken. Empezó ganando el Madrid con gol de la danesa Brun, pero acaban de empatar las suecas. Además, ha hablado Joan Laporta sobre el posible sustituto del lesionado Gavi. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes para seguir haciendo una buena campaña. En la Euroliga de baloncesto, en la próxima hora empiezan 3 partidos: Maccabi Barça, Panathinaikos Valencia y Real Madrid Alba Berlín. Empieza ahora 25. The number of Palestinians killed is truly unbearable. El número de palestinos muertos es realmente insoportable, le ha dicho el presidente del gobierno Sánchez al primer ministro Netanyahu en la reunión que han tenido hoy en Jerusalén. Sánchez ha mostrado solidaridad con Israel tras el atentado de Hamás, aunque apelando a la experiencia española con ETA, le ha dicho que el terrorismo no puede erradicarse solo con la fuerza. Sánchez ha defendido la solución de los dos estados antes de irse a Ramallah, a la capital de Cisjordania, donde se ha visto esta tarde con Mahmoud Abbas. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez ha traído hasta Ramallah la promesa que hizo en su debate de investidura: trabajar para materializar las legítimas aspiraciones del pueblo palestino. La delegación española ha reiterado aquí en Cisjordania que la solución de los dos estados es la única que puede garantizar la paz y la seguridad también en Israel, idea idéntica a la que ha expresado por la mañana ante Netanyahu. El presidente ha querido que su paso por Oriente Próximo sirva para dejar claro que no guarda silencio ante la matanza de inocentes en Gaza. Netanyahu le ha respondido a esa petición.
diciéndole que la guerra no se puede detener porque mueran civiles, pero el mensaje contundente sobre la estrategia militar israelí no ha evitado que el jefe del Ejecutivo muestre también su rechazo a los atentados de Hamas. Las imágenes lo dicen todo, ¿no? La crueldad del ataque terrorista, el sufrimiento, la angustia, porque hay 27 familiares de este kibutz que están siendo retenidos por Hamas en Gaza, y bueno, demostrar toda la solidaridad, toda la empatía y el compromiso de la comunidad internacional. Lo ha hecho visitando uno de los kibutz atacado por los terroristas. En primera persona ha visto la dimensión de los atentados de Hamas, casas destruidas y quemadas donde fueron asesinadas casi 100 personas. Un escenario que el gobierno de Netanyahu mantiene intacto desde el 7 de octubre para convencer al mundo de que su reacción es proporcionada. Y recorriendo la frontera entre Israel y la Franja ha estado hoy también Nicolás Castellano. Nico, vuelvo contigo. Has estado en Sderot, la ciudad israelí más cercana a Gaza, donde has comprobado cómo seguían los bombardeos y cómo sigue siendo una zona fantasma con toda la población evacuada. Sí, Isabel, el sonido de la artillería y de la aviación israelí golpeando sobre Gaza es muy claro desde Sderot, a menos de 1 kilómetro en línea recta de una línea de tanques posicionada justo en esa frontera norte de Gaza. Al anochecer hemos visto cómo Israel ha intensificado los ataques con grandes columnas de humo sobre la ciudad de Gaza, que en línea recta se sitúa exactamente a 12 kilómetros. Ahí no nos permiten entrar. Israel impide el acceso a los periodistas internacionales, por tanto no podemos saber qué está pasando ahora mismo allí directamente con nuestros ojos. Pero en esta ciudad israelí de 27.000 habitantes, en sus calles desiertas hemos encontrado a muy pocos vecinos como Tasir. The situation here is very complicated. Most of the people are not here. Habla de la situación complicada, que la mayor parte de la población, de que esos casi 30.000 habitantes ya no están allí, y está preocupado por su mujer y por sus 2 hijos. En esta población viven con el sonido de la sirena y con ese intercambio de artillería y de aviación que es constante desde este punto, al menos a esta hora de la noche. Nicolás Castellano, gracias. Hasta luego. Aquí en España, el Partido Popular se queda con el vaso medio lleno tras el pleno de ayer en el Parlamento Europeo sobre la amnistía, pleno que no parece que suscitará tantísima atención como la que le querían dar los populares, y en el que el comisario de Justicia Reinders defendió que Bruselas analizará la ley de amnistía, aunque dejando claro que el tema catalán es un asunto interno de España. Pero en el PP insisten en que esto les ha servido para internacionalizar el problema. Lo ha dicho Miguel Tellado, vicesecretario de organización del partido, en Es Radio. Pero la realidad es que hemos conseguido que Europa fije su atención en esto. Y hemos conseguido internacionalizar el problema que tenemos en España, y que Europa sepa que tiene que actuar, que va a tener que actuar, antes o después va a tener que actuar, ¿no? Porque el Estado de Derecho de un Estado miembro está en peligro. Mientras en el gobierno lo ven justo al contrario. Pilar Alegría es la nueva ministra portavoz, que estará mañana a partir de las 9 en Hoy por Hoy con Ángels. Creo que el Partido Popular se equivocó con esta estrategia, y además ayer fue muy claro que no consiguió que su problema fuese un problema para la Unión Europea. La estrategia que mantiene el PP es la de la movilización en la calle contra la amnistía. Preparan una nueva concentración para el 3 de diciembre, con una ubicación, eso sí, distinta a las anteriores. Será en el Templo de Devot de Madrid, es decir, bastante cerca, a poco más de 500 metros, de la sede del PSOE de Ferraz. Mariela Rubio. Sí, el PP asegura que las bases del partido reclaman seguir en la calle, y así explican la convocatoria. Esta vez la concentración del domingo 3 de diciembre será únicamente en Madrid y no en todas las capitales de provincia. Y aunque el PP asegura que quiere seguir marcando distancias con las protestas violentas en Ferraz, que alienta Vox, lo cierto es que la movilización de ese domingo tendrá lugar a menos de 1 kilómetro de la sede del PSOE. Hablaba así Miguel Tellado en el radio. Bueno, yo creo que un partido tiene que hacer lo que le pide su militancia. Y cuando hemos hecho concentraciones y manifestaciones es porque la gente nos lo pedía. Tenemos la obligación de defender al constitucionalismo del que ha desertado el Partido Socialista. Si se ataca la separación de poderes, si se ataca a los jueces, España ya no es una democracia. Está previsto que en el acto participen Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Desde Vox aseguran que la intención de su líder, Santiago Abascal, es acudir a la concentración popular. Y sobre esas protestas violentas en Ferraz de las que hablaba Mariela, la policía ha empezado ya a detener a los cabecillas responsables de los altercados ante la sede del PSOE estas últimas semanas. Hoy al menos 4 detenidos, uno de ellos el líder del partido de extrema derecha Democracia Nacional, acusados todos de delitos de desórdenes públicos. Pedro Jiménez. La policía ya ha detenido a las primeras personas por los disturbios de las manifestaciones de la calle Ferraz y los enfrentamientos manifestantes-policías junto a la sede del PSOE, a raíz de que Pedro Sánchez consiguiera armar la mayoría necesaria para sacar adelante la investidura. Los 4 primeros detenidos
detenidos se les atribuye un delito de desórdenes públicos. Entre ellos figura Pablo Lucini, delegado de Democracia Nacional en Madrid. La Brigada Provincial de Información ha trasladado a los detenidos a sus dependencias en Moratalaz. Las grabaciones que recogió la policía en los altercados de Ferraz han mostrado cómo Lucini y el resto de detenidos participaban en el lanzamiento de objetos a los antidisturbios que formaban parte del dispositivo de seguridad. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reivindica como garantía de autonomía y de respeto al trabajo de todos los fiscales en sus primeras palabras esta tarde, después de que el Gobierno confirmara anoche que seguirá en su cargo. Lo tiene que ratificar el Consejo de Ministros la semana que viene. Mensaje de García Ortiz tras el escrito de 19 fiscales del Supremo exigiéndole que saliera en su defensa tras el acuerdo entre el PSOE y Junts en el que se hablaba del lawfare de persecución judicial por motivos políticos. Después de estas críticas, el fiscal general garantiza que siempre defenderá toda la carrera. Quiero dejaros claro, y quiero dejar muy claro a todos los fiscales, que siempre tendréis al fiscal general del Estado al frente y en defensa de la carrera. Que el fiscal general del Estado, que yo, y lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre. Y sobre la causa de Tsunami Democratic, en la que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional investiga por terrorismo a Carles Puigdemont, ya saben que el magistrado ha empezado a incluir en sus autos sobre el caso la muerte de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat, el día en que los manifestantes de Tsunami lo bloquearon. Quiere que se investigue si esta muerte tuvo que ver con el asalto. Hoy la noticia es que la jueza, que en su momento instruyó el caso de la muerte de este hombre, archivó esa causa al entender que no había ningún delito y después de que la autopsia confirmara que la muerte fue por una cardiopatía. Es una resolución que García Castellón ya tenía en su poder. Miguel Ángel Campos. García Castellón ha afirmado en sus autos que el ciudadano francés que murió en el asalto al aeropuerto del Prat, atribuido a Tsunami Democratic, pudo producirse por el carácter terrorista de sus acciones, lo que daría una vuelta de tuerca al procedimiento. Pero el magistrado obvia la resolución de la juez del Hospitalet, Libertad Laliena, que obra en su poder y a la que ha accedido la SER, mediante la que archivó la causa de la muerte en 2019, decretando que los hechos no eran constitutivos de infracción penal. Literal, al auto de la jueza le acompañaba la autopsia, que concluyó que la muerte fue natural, provocada por un choque cardiogénico, un mero infarto. La autopsia también obra en poder de García Castellón. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Dani Alves, que se sentará en el banquillo acusado de violar a una chica en una discoteca. El Ministerio Público sostiene que el futbolista usó la violencia para agredir a esta chica y que le causó una sensación de angustia y terror tal que le impidió a ella reaccionar. Radio Barcelona, Martí Rodríguez. En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que tanto el jugador como la víctima se encontraban en un reservado con otros amigos, que el futbolista, a través de un camarero, invitó a la chica y a 2 amigas suyas a su mesa a tomar una copa de champán y que éstas accedieron. Tras estar una media hora hablando, Alves invitó a la víctima a irse a una especie de apartamento privado al que se accedía desde el reservado y ella entró, aunque no conocía lo que había allí. En esa suite, Alves introdujo a la chica en un pequeño baño y aunque ella le pidió varias veces que la dejara salir, el exfutbolista la retuvo por la fuerza y usando la violencia la forzó a tener relaciones sexuales. La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual y pide una condena al jugador de 9 años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros para la víctima. A día de hoy, Alves permanece en prisión preventiva. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias y vámonos a Galicia porque la policía acaba de encontrar el cadáver de una mujer tras un contenedor en Oporriño. La muerte se investiga como un caso de violencia de género. Radio Galicia, Fernando Becerra, última hora. Sí, el cuerpo se encontraba detrás de un contenedor de basura próximo a una zona boscosa en el polígono industrial de As Gándaras, en el municipio pontevedrés de Oporriño. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. El cuerpo presentaba signos de violencia y todo apunta, se investiga como un caso de violencia machista. De confirmarse, sería el tercero en lo que va de año en nuestra comunidad. Además, en la provincia de Alicante están ya en un centro de menores los 5 adolescentes de entre 15 y 17 años detenidos por violar a una chica también de 15 años en la localidad de Dolores. Joan Jimeno. La menor está recibiendo atención psicológica tras denunciar esta agresión que, según ha contado, ocurrió en un descampado a donde estos chicos la llevaron aprovechando que ella estaba bajo los efectos del alcohol. Según ha contado ella, la obligaron a practicarles felaciones y finalmente la penetraron en varias ocasiones. Y en Madrid 3 familias han denunciado esta tarde que han metido a sus hijos menores de edad, niños de 11 o 12 años, en un chat multitudinario de contenido pornográfico y muy violento. Es una denuncia muy similar a la que están haciendo
llamado Padres y Madres de Euskadi y son 9 los colegios con alumnos implicados en 2 grupos de WhatsApp donde se volcaba también contenido sexual violento y había hasta vivas a Franco, Joan. La Ertzaintza lo investiga ya después de las primeras denuncias de las familias. Son al menos 2 grupos de WhatsApp allí en Euskadi, uno de ellos con al menos 1000 usuarios. Desde los colegios dicen que lo que ahí se está compartiendo es contenido muy desagradable, pornografía altamente violenta, mensajes fascistas y mensajes de odio. Uno de estos grupos tiene 5 teléfonos como administradores y uno de ellos es de un origen extraño, según los investigadores, que no descartan que pueda estar generado con inteligencia artificial. En Madrid, un caso parecido, la policía investiga las denuncias de al menos 3 familias. Sus hijos de 11 y 12 años han sido incluidos en otro grupo de WhatsApp con miles de participantes en el que hay pornografía infantil, vídeos de violaciones, vídeos de decapitaciones. La policía espera más denuncias en las próximas horas. Por cierto, que en la Asamblea de Madrid el PP de Ayuso y el PSOE de Juan Lobato han acordado crear una comisión para analizar el efecto que el uso de los móviles y las pantallas provoca sobre todo en los jóvenes. Es una propuesta de los socialistas que la presidenta madrileña apoya, aunque en la Asamblea alguna puya se han cruzado. El lunes propuse una comisión de estudio para ver qué hacemos con el uso que hacen los niños, los jóvenes, de los móviles. Señora Ayuso, usted se fue al día siguiente a un colegio a hacerse una foto diciendo que ya un protocolo y que todo estaba bien. Lo que me llama la atención es lo de su comisión de estudio acerca de las adicciones a las nuevas tecnologías y todos los problemas que tienen los jóvenes. Comisión que me parece muy interesante y que apoyo firmemente, porque como yo le dije en el primer periodo de sesiones, cuando le recibí en la Puerta del Sol, fui yo la que le transmití a usted la situación de la juventud en España y en Madrid. Hora 25. Isabel Villar. 8:19, 7:19 en Canarias y hasta ahora en Buenos Aires está en marcha la protesta de las madres de la Plaza de Mayo, el movimiento de mujeres dedicado a buscar a los desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina. Se concentran todas las semanas, pero la protesta de hoy es algo más numerosa de lo habitual tras la victoria de Javier Milei en las elecciones. Milei, que negó en campaña cosas como que el número de los desaparecidos durante esa dictadura fueron 30.000. Decía que no, que eran menos. En esa manifestación en Buenos Aires está Berta Reventós. Adelante. Hola, no es un jueves cualquiera hoy en la Plaza de Mayo. A la marcha semanal que llevan a cabo las madres para exigir memoria, verdad y justicia se han sumado centenares de personas como respuesta a la visión negacionista de la dictadura que defienden el presidente y la vicepresidenta, sobre todo electos, Javier Milei y Victoria Villarruel. Es importante mostrar apoyo a las abuelas, que ellas no están solas en la búsqueda de sus hijos y nietos. Que empiecen a reducir primero, diciendo que en vez de 30.000 fueron 9.000, empezar de a poco como a querer cambiar la memoria, es algo que es muy feo. Es un jueves especial porque no sé después qué va a pasar con este señor, que es presidente ahora, ¿viste? Ahora más que nunca, porque Milei es un psicópata, es una persona enferma, desquiciada, y vamos a pasar años muy duros. Queremos seguir el legado de las madres. Milei ha negado los 30.000 desaparecidos, ha dicho que la dictadura fue una guerra y que hubo excesos, negando así el discurso oficial que habla de un plan sistemático de desaparición de personas. Gracias, Berta. Y tras Argentina, la extrema derecha se ha hecho con una importante victoria aquí en Europa, en los Países Bajos. El ultra Geert Wilders ha conseguido los mejores resultados de su historia, pero en un parlamento muy fragmentado. Tendrá que gobernar en coalición. Ya ha llamado a la puerta de los liberales y de los democristianos, que tienen la llave para formar el Ejecutivo, y no queda claro todavía si apoyará esta coalición ultra o intentarán algún pacto alternativo con los laboristas. Ángel Villascusa. Victoria inesperada de Wilders, que no es ni de lejos un advenedizo de la política ultraeuropea. Esta ha sido la 6ª vez que se presenta a unas elecciones en su país, aunque con un programa algo más moderado. Ya no pide prohibir el Corán o salir de la Unión Europea, pero sí endurecer las políticas migratorias, posturas las contrarias a la inmigración que han copiado los liberales del partido VVD que estaban en el gobierno, y es precisamente esto, según los analistas, lo que le ha hecho crecer en la recta final de la campaña. Con todo, el ganador de las elecciones ha dicho hoy que quiere ser el primer ministro de todos los neerlandeses, independientemente de su religión, género o color de piel. Para lograr ser investido, eso sí, necesitará recabar el apoyo de los liberales, que ya se han mostrado conformes, pero también de otro partido de centro, el nuevo contrato social del exministro popular Pieter Omtzigt, que en campaña dijo que no gobernaría con la ultraderecha.
Y un apunte más aquí en España, los sindicatos rechazan la propuesta de la COE de subir el salario mínimo un 3% el año que viene hasta los 1.112 euros. UGT y comisiones creen que no es suficiente, coinciden con la vicepresidenta Yolanda Díaz en que el SMI tiene que subir tanto como para compensar la inflación, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. La inflación va camino de terminar este mes de noviembre alrededor del 3,8%. Unai Sordo es secretario general de comisiones. Es una buena noticia que COE asuma que hay que subir el SMI, pero la propuesta nos parece insuficiente. Para comisiones obreras, el salario mínimo interprofesional tiene que subir teniendo en cuenta dos variables: cómo están evolucionando los salarios medios en nuestro país y, por otro lado, cómo están subiendo los precios. Yolanda Díaz ha confirmado ya que va a convocar de forma inmediata a los sindicatos y a la patronal para debatir sobre esta subida. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. La respuesta a los atentados no puede implicar la muerte de miles de niños. Esta es una frase evidente, una frase que se explica por sí misma, una frase que no debe herir a ningún corazón sensible. Y sin embargo, es una declaración importante en la situación de guerra en la que está embarcado el gobierno de Israel. ¿Se la ha dicho el presidente del gobierno español al presidente del Estado israelí? Es oportuna y valiente. Olvídense por un momento los enemigos del sanchismo de que la ha pronunciado su diablo particular, el objeto de todas sus iras, asechanzas y movilizaciones, Pedro Sánchez. Cuando Gaza sea un erial que va camino, y cuando el desastre humanitario se manifieste en toda su crueldad, que todavía falta, un terrible escalofrío recorrerá el mundo democrático, como ocurrió al descubrirse el holocausto contra el pueblo judío. Entonces, las palabras y las propuestas de hoy que puedan parecer voluntaristas, ingenuas o buenistas, serán lo único que salve la dignidad humana de nuestra civilización. Entonces recordaremos a algunos españoles, a Josep Borrell, impulsando la pausa humanitaria tras haber intentado el alto fuego que propuso el portugués António Guterres, el secretario general de la ONU. Pausa al cabo tardía, pero que llega por fin mañana. Y las propuestas de Sánchez de convocar una conferencia internacional de paz y de que la Unión Europea reconozca plenamente al Estado palestino parecían utopías, pero será lo único que nos libere de la vergüenza colectiva. Gracias por decir esas cosas cuando toca y cuando no toca, a unos y a otros. Gracias por apoyar a la gente doliente, la palestina y la judía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.